Buenos días, nosotros somos María Isabel Franco, Juan Pablo Taborda y Karen Juliet Pinchao. Nosotros vamos a presentar nuestro caso clínico, el cual consiste en el abordaje nutricional de un paciente adulto con fibrosis quística en urgencia cero de trasplante bipulmonar con soporte ECMO bimodal. Revisaremos el contexto clínico, la intervención nutricional y la evolución obtenida. Estos son los puntos que se abordarán dentro de este caso clínico. A continuación se presenta el resumen del caso clínico que fundamenta nuestro abordaje. Es un hombre de 31 años con fibrosis quística avanzada, duodenitis crónica, insuficiencia pancreática exocrina y desnutrición proteico-calórica moderada. Ingresa a UCI por exacerbación infecciosa severa, evolucionando falla respiratoria y choque séptico, requiriendo ventilación mecánica y soporte ECMO como puente trasplante. Se evidenció pérdida ponderal marcada, hipoalbuminemia y depresión muscular. Se inició soporte enteral temprano con fórmula oligomérica, hipercalórica, hiperproteica y terapia de reemplazo enzimático con el fin de preservar masa magra y optimizar su condición pretrasplante. La fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva. Su origen está en la mutación en el brazo largo del cromosoma 7, el cual contiene el gen CFTR que alberga la información para la producción de una proteína reguladora del intercambio de electrolitos a través de las membranas. Esta anomalía produce alteraciones en el transporte de cloro y sodio en los órganos cubiertos por tejido epitelial. Por otro lado, el ECMO es un procedimiento que proporciona una asistencia a pacientes que sufren de alguna condición cardíaca y o respiratoria que les impide la correcta circulación de la sangre. Algunos datos epidemiológicos de la fibrosis quística, en este caso el más importante, en el territorio colombiano se estima que la incidencia es de 1 cada 5.025 nacidos vivos. Este es un paciente masculino de 31 años oriundo de Cartagena que es remitido desde el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín a la UCI de la Fundación Valle y Lili por una falla respiratoria mixta con predominio hipercápnico secundaria a una exacerbación infecciosa de su fibrosis quística. Al ingreso se encontró o requirió ventilación mecánica invasiva con sedación profunda, doble soporte de vasopresor y generó una hipoxemia refractaria, razón por la cual se instaura un doble soporte de ECMO venoso como un puente de su trasplante pulmonar. Como antecedentes tenemos que tiene una fibrosis quística diagnosticada desde los 13 meses de vida, una insuficiencia pancreática exocrina, duodenitis crónica desde 2018 y síndrome de Hilbert. La exacerbación infecciosa de la fibrosis quística, que aún sigue en resolución, fue manifestada el 8 de octubre y esta sigue siendo controlada con un esquema antibiótico dirigido. Tiene una neumonía basal derecha grave también, manifestada desde el 8 de octubre. El 22 de octubre manifestó un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa que aún persiste, por la cual también se necesita el ECMO. Esto también pues debuta con una falla respiratoria mixta que aún sigue también vigente y tuvo un choque séptico de origen pulmonar que ya fue resuelto. En este momento el paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica. El 23 de octubre se hizo la primera intervención y se halló que tiene desnutrición proteico-calórica moderada que se mantiene, y esta es la razón por la cual se inició un manejo con soporte nutricional especializado para la recuperación de su peso seco. En la antropometría nos centraremos en esta gráfica, que es la comparación de la composición corporal por una bioimpedancia realizada en junio y una bioimpedancia realizada en el mes de noviembre. En la primera medición, cuando aún no estaba en UCI, el estado nutricional y muscular era claramente mejor. Tenía mayor peso, más masa libre de grasa, más masa muscular y un área grasa más estable. Sin embargo, en la segunda medición, ya hospitalizado y con un soporte ECMO, se observa una disminución importante en masa muscular, en masa libre de grasa y de la circunferencia del brazo, lo que refleja pérdida de tejido magro y un deterioro general del estado nutricional. En conjunto, estos cambios nos confirman un impacto significativo de la enfermedad crítica sobre su composición corporal. Durante el periodo comprendido en las fechas que se muestran en la tabla, los parámetros bioquímicos mostraron una evolución favorable. La proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, el nitrógeno ureico y los triglicéridos iniciaron en valores elevados, pero presentaron un descenso progresivo en cada control, hasta acercarse a rangos más adecuados hacia las últimas fechas. El lactato se mantuvo estable dentro de valores normales en todas las mediciones. Los electrolitos como sodio y potasio conservaron cifras dentro de los rangos fisiológicos, con la excepción de una medición en 3 fechas de potasio que se encontró ligeramente disminuida. En los signos clínicos se evidenció depresión de la masa muscular en extremidades superiores e inferiores y temblores cinéticos en estas. Además, se observó las uñas de manos y pies con presencia de acropaquias, lo cual suele reflejar una enfermedad sistémica crónica de base como las de origen pulmonar,
cardíaco, hepático o gastrointestinal. En la anamnesis alimentaria tenemos que al paciente se le administraba y consumía una fórmula oligomérica por sonda nasogástrica. El método y sus respectivos avances varían con la evolución clínica de este mismo y tenía un manejo de dieta líquida completa espesa con el objetivo de rehabilitar la vía oral. Se plantea como objetivo nutricional optimizar el estado nutricional del paciente en etapa de prehabilitación a trasplante, mitigando la pérdida de peso y masa muscular, cubriendo los requerimientos calórico-proteicos, favoreciendo una mejor tolerancia al tratamiento, una adecuada respuesta inmunológica y una recuperación postoperatoria más eficiente. En cuanto a la línea de tiempo del episodio de cuidado, tenemos que el paciente en marzo de 2024 tuvo su último ingreso por exacerbación, el 8 de octubre de 2025 presentó falla respiratoria aguda e intubación, el 22 de octubre fue trasladado a UCI ya en ECMO con choque séptico e hipoxemia refractaria y actualmente se encuentra en urgencia cero para trasplante con recuperación lenta pero progresiva. La intervención terapéutica y manejo nutricional consistió en que el soporte nutricional inició con un enfoque cauteloso por inestabilidad hemodinámica y prono frecuente. Se priorizó nutrición enteral por sonda nasogástrica ante ventilación mecánica y disfagia. El manejo del soporte nutricional consistió en instaurar nutrición enteral por sonda nasogástrica adaptada al estado hipercatabólico del paciente. Se utilizó una fórmula oligomérica hipercalórica hiperproteica con triglicéridos de cadena media, iniciando una infusión continua para favorecer la tolerancia y priorizando administración en bolos conforme a la evolución clínica. Se complementó con terapia de reemplazo enzimático pancreático y tras valoración por fonoaudiología se introdujeron líquidos espesos con fines de rehabilitación de la deglución, manteniendo la vía enteral como fuente principal del aporte. En la discusión encontraremos la razón por la cual fueron tomadas las decisiones durante la intervención nutricional comparadas con lo que nos dice la literatura y las guías científicas. Esta es la razón por la cual encontramos una fórmula oligomérica como una respuesta a la absorción comprometida de los nutrientes gracias a que hay una duodenitis y una insuficiencia pancreática exocrina. Esta segunda situación se presenta en un 80 o un 90% de los pacientes con fibrosis quística y esta debe ser abordada también con enzimas pancreáticas, ya sea por sonda nasogástrica o vía oral, como se hizo con este paciente que arrancó por sonda nasogástrica las enzimas pancreáticas y una vez fue habilitada la vía oral también se administraron por ahí. Esto es una recomendación de la ESPEN de la fibrosis quística del 2024, específicamente la 15 y la 18. El aporte calórico se hizo entre un 110 a un 200% de adecuación frente a su tasa metabólica basal, que es como nos especifican las últimas guías disponibles que nos hablan acerca del aporte calórico en pacientes con fibrosis quística, que es la ESPEN 2016 de fibrosis quística. Esta se toma como base para el aporte calórico la enfermedad que tiene de fibrosis quística gracias a que hay ausencia de información de soportes calóricos en pacientes con soporte ECMO. Adicionalmente, en base a evidencia científica, se tiene que la transición de infusión continua a bolos favorece mejor respuesta hormonal y preservación de masa magra, con menor riesgo de estreñimiento. La adecuada tolerancia permitió superar el 100% de los requerimientos estabilizando peso y estado metabólico pretrasplante. Finalmente, a manera de conclusión, tenemos que este caso refleja la alta complejidad del soporte nutricional en un paciente con fibrosis quística en estado crítico y bajo ECMO, donde convergen un marcado hipercatabolismo, infecciones recurrentes e insuficiencia pancreática exocrina. La desnutrición proteico-calórica, evidenciada por una significativa pérdida de peso y de masa muscular, representan un importante factor de riesgo para el éxito del soporte ECMO y el trasplante pulmonar. Por ello, la terapia nutricional se posiciona como un componente esencial en la prehabilitación, contribuyendo a optimizar la condición clínica y mejorar desenlace. En la perspectiva del paciente, tenemos que el paciente siempre mostró inquietud ante el manejo nutricional y cómo era su estado nutricional. Esta es la razón por la cual, mediante educación nutricional, se le explicó la razón de los aportes y de su estado nutricional, soportando la razón por la cual se estaba haciendo el seguimiento que se hacía. Y esta es la razón por la cual, de hecho, en la última intervención manifestó mucho gusto o gratitud por la orden nutricional. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para el desarrollo del caso clínico. Muchas gracias por su atención.